Bien, en esta unidad 4 lo que vamos a estudiar es el síndico. Fíjense, es un tema esencial para nuestra materia porque dentro de los principios básicos de esta ejecución colectiva que vimos en la unidad 1 está justamente el de la sindicatura, porque es la presencia de este funcionario tan importante para el desarrollo de estos procesos judiciales, la figura del síndico. ¿Qué puntos son interesantes o relevantes, digamos, para conocer acerca de este instituto de la sindicatura? Acá en la unidad 4 nosotros tenemos el nombramiento, las funciones, la renunciabilidad, la actuación personal. Ustedes, para el estudio de esta unidad, es necesario comenzar por el artículo, vamos a hacer una referencia acá en el pizarrón para que les quede, sindicatura, artículo 251 de la ley. Y ahí van a ver que en el artículo 251 y siguientes, enumera los llamados funcionarios del concurso. Y en primer lugar está el síndico. Para esta ley, el síndico concursal tiene que ser contador público nacional. O sea que en la pulseada entre abogados y contadores tenemos que reconocer que ganó el contador porque exclusivamente refiere a profesionales de esa matrícula para el desempeño de la función de síndico. No está mal, la verdad es que también hay que reconocer que el contador tiene una cierta base de derecho importante y por eso también el dictado de esta materia en los planes de estudio de contador. Y es importante porque hay piezas procesales a cargo del síndico dentro de sus funciones que están previstas en la ley de concurso, que tienen que ver con las ciencias contables, ¿no es cierto? Pero también tiene otras cuantas funciones que tienen que ver con el derecho. Entonces, la doctrina discute mucho sobre el aspecto positivo, digamos, sobre la conveniencia de que el síndico sea con exclusividad contador. Es más, en algunos casos es muy común que ese contador deba recurrir al asesoramiento profesional, ¿no es cierto? Sobre todo tener un letrado, sobre todo asesoramiento profesional en materia de derecho, porque supera, ¿no es cierto?, su formación. Entonces, se ha discutido al respecto, pero lo cierto es que el legislador tomó ese profesional para el desempeño de la sindicatura. Otro dato llamativo de esta ley vigente es que, entre otros presupuestos, tendió al abaratamiento de los concursos, a la reducción de costos, ¿no es cierto?, para atravesar un proceso concursal. Entonces, si bien cuando ustedes leen asesoramiento profesional en la unidad 4, sí, el síndico puede tener asesoramiento profesional, pero la ley lo que marca o lo que establece es que los honorarios de esos profesionales a los que recurra van a ser a su exclusivo cargo. O sea que, de algún modo, importa una reducción de sus honorarios porque va a tener que pagar de su bolsillo, de su peculio, los honorarios de los profesionales que, ya les digo, en general el asesoramiento que necesitan es el asesoramiento de derecho, es decir, el asesoramiento letrado es al que más recurren los síndicos. Y en esto, la verdad que la intención del legislador de abaratar los costos del concurso no podemos tildar de positiva, es más, Mafía, con su acostumbrada acidez en los comentarios, dijo cuando salió la ley, allá por el año 95, pague con maníes y lo asesorarán los monos, justamente refiriéndose a este artículo, ¿no?, que
pone a cargo del bolsillo del síndico los honorarios de ese asesoramiento profesional. Por lo demás, vamos a destacar que los requisitos para ser síndico, como les decía, tienen que ir a los artículos 251 y siguientes, donde van a ver que otra novedad de la ley, porque lo que prevé esta ley 24.522 respecto del anterior régimen vigente, es la existencia de dos categorías de síndico, categoría A y categoría B. La categoría A, que está formada por estudios de contadores, y la categoría B por profesionales independientes. El cargo de síndico es voluntario, es decir, decide ese profesional inscribirse ante el Consejo Profesional de Contadores, que es el que eleva todas las solicitudes recibidas con sus respectivos currículum, por supuesto, eleva a la Cámara de Apelaciones del lugar donde tramitan los juicios. Es la Cámara de Apelaciones, de acuerdo al artículo 253 de la Ley de Concursos, la que forma las listas de síndico separando los inscriptos para categoría A o para categoría B. Estudios que se entiende que el estudio contable está formado por dos o más contadores, ¿no es cierto? En tanto, la categoría B lo es por profesionales independientes, individuales. Sería una sindicatura individual. Hay que remarcar que para ser síndico se requiere el título de contador público y 5 años de antigüedad en la matrícula. A su vez, los distintos antecedentes que tenga cada estudio o cada profesional independiente se tienen en cuenta para la formación de distintos grupos. Entonces estará dentro de la categoría A, vamos a tener grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, siendo que en el grupo 1 se incluirán a los estudios, si se trata de la categoría A, con mayores antecedentes. Pueden ser por antigüedad en la matrícula, antecedentes académicos, existencia de posgrado, el hecho de haber hecho el posgrado en sindicatura concursal, que es una carrera que se ha dictado en 2 ocasiones en la UNE, con sede en Resistencia. La práctica de sindicaturas anteriores, bueno, es todo eso, la existencia de esos antecedentes o no, determinarán la inclusión en los grupos 1 o en los más inferiores. ¿Cómo se designa al al síndico? Al síndico se lo designa por sorteo, llevando separadamente los concursos preventivos de las quiebras. Por sorteo que realiza el secretario del juzgado, con presencia, porque se notifica al Consejo Profesional de Ciencias Económicas, que es un interesado en asistir a ese acto, y es el juez el que designa en la apertura del concurso o en la declaración de quiebra, designa qué sindicatura va a tener ese proceso. Y se basa para ello en la mayor o menor complejidad o magnitud que presente el expediente de que se trate. Si tenemos la quiebra de un frigorífico, por ejemplo, sé con seguridad que vamos a elegir una sindicatura A porque está conformada por estudios contables, ¿no es cierto?, que implica que debe tener 2 o 3 integrantes con mayores recursos, ¿no es cierto?, para desempeñar el oficio de síndico en ese proceso. En tanto, si tenemos la quiebra de un ama de casa, de un estudiante, a lo mejor del titular de un kiosco, ¿por qué no?, vamos a elegir a una sindicatura categoría B, que sería un profesional independiente porque prima facie vamos a tener la pauta de que es un poco más reducido o menos complejo la tramitación de ese expediente. Y por sorteo, como les decía, el síndico, si vamos a las funciones, tiene todas las funciones que establece la ley. Hay autores de derecho concursal que hacen distintas clasificaciones.
sobre los actos que desempeña el síndico. Está bien su lectura, pero en ausencia de eso vemos que la ley no trae una sistematización de las funciones, sino que están descriptas a lo largo del articulado de la ley. Encontramos las distintas funciones que tiene a su cargo el síndico. Vemos también el tema de la irrenunciabilidad. Y al respecto podemos decir que el cargo de síndico es irrenunciable, salvo causa grave. Esto quiere decir que desde el momento que el contador se anota voluntariamente para ser síndico, y en esto vamos a hacer una aclaración, así como el artículo 251 los llama funcionarios, no hay que confundir. Es funcionario en los términos que lo establece la ley, no es un funcionario público. Esto se discutió mucho acerca de la responsabilidad del síndico en un fallo muy conocido, un caso muy conocido que es el de Amiano. Yo recomiendo la búsqueda, lo pueden encontrar en internet fácilmente consignando ese apellido, Amiano, caso Amiano, lo voy a anotar. Recomiendo su lectura porque arroja muchos datos sobre el carácter que tiene el síndico dentro de la ley de concurso y su responsabilidad. Siempre pensamos en el perfil del egresado. En el caso de los abogados, no solamente pueden actuar al lado del deudor o al lado del acreedor, sino muchas veces le puede tocar la actuación acompañando una sindicatura. Y por eso esta es una unidad muy importante, conocer con precisión qué carácter tiene el síndico concursal. El caso Amiano, en el fallo ese contiene elementos de mucho valor para comprender mejor la naturaleza de esta función. Decía, ese cargo es irrenunciable. Desde el momento que se inscribe en la lista, el síndico solamente podrá renunciar si alega una causa grave. Bueno, por otro lado, puede ser una enfermedad, ¿no es cierto?, u otras situaciones de ese carácter que son evaluadas porque son resueltas por la Cámara de Apelaciones. Asocien, así como la Cámara de Apelaciones es la que forma las listas de síndico, la Cámara de Apelaciones es la que decide sobre la renuncia de un síndico, es decir, la entrada o la salida del síndico está en manos de la Cámara de Apelaciones Civil y Comercial del lugar del juicio. En tanto, las sanciones que pueden recibir los síndicos por incurrir en determinadas situaciones que establece la ley de concurso, eso sí es materia que queda bajo la órbita del juez que entienda en el proceso, que es el que está viendo la conducta que asume el síndico. La conducta que se sanciona es incurrir en negligencia, falta grave y mal desempeño de sus funciones. Y a su vez, las distintas sanciones que se pueden aplicar al síndico son el apercibimiento, la multa y la más grave, que es la remoción del cargo, acompañada de una inhabilitación para ser síndico por un término que puede ir de 4 a 10 años. Y acompañada también por una eventual pérdida de honorarios que puede ser graduada por el juez. Todo teniendo en cuenta la entidad de la falta que pueda cometer el síndico en el ejercicio de sus funciones, eso a cargo del juez del proceso, y sin perjuicio de las responsabilidades de carácter civil, administrativa o penal que le corresponde en el ejercicio de sus funciones. Tenemos también otro título en esta unidad 4, que es el de la sindicatura plural, que es el supuesto de nombrar 2 síndicos, o mejor dicho, más de un síndico en un proceso determinado, concurso o quiebra. Esto no importa que se trate, si tenemos una sindicatura A, una categoría A, puede ser sumarse una categoría B
u otra A, ¿no es cierto?, o 2B, no hay discusión al respecto. Se trata de nombrar más de un síndico en un determinado proceso. Y finalmente, lo que quiero remarcar en esto es que recomiendo la lectura detenida de estos artículos, como les decía, desde el artículo 251 en adelante, en todo lo que refiere a lo que regula la actuación del síndico en los procesos concursales. Finalmente, ustedes van a ver que hay dos temas más en la misma unidad: la regulación de honorarios y los incidentes. Entonces, vamos a dar una guía acá para el tema regulación de honorarios. Vamos a tener los artículos 265 y siguientes. Y finalmente, para el tema de los llamados incidentes, vamos a analizar los artículos 280 y siguientes. Y con esto podemos concluir esta unidad 4.